poder de Dios para predicar. Hechos de los Apóstoles 2:22. Entonces, tercera enseñanza de la serie, el poder del Espíritu Santo. Bien, vamos a repasar un poquito. Ya hablamos acerca de que Jesús prometió que vendría a habitar en nosotros, que nos convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera a habitar en nosotros. Estuvo con ellos, les decía a los discípulos, pero ahora vendrá y estará en ellos y en todos los que crean en el Evangelio. En segundo lugar, la semana pasada vimos cuando llegó, esto se cumplió el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, en la fiesta de las semanas o de la cosecha, ¿ok? Y la gente se maravillaba al escuchar manifestaciones del Espíritu Santo que llegó a habitar en los creyentes. Y lo que sucedió que comenzaron a hablar en diferentes idiomas, y todos los que estaban ahí, que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, escuchaban las maravillas de Dios, pero en su propio idioma. ¿Se acuerdan? Pero como siempre hay gente que aunque estén las verdades del Espíritu Santo, ya le pegaste, hermano. Cuando el Espíritu Santo llega, se manifiesta, ¿y qué decía la gente? Estos están borrachos, eso es lo que le pasa, ¿no? La gente no entendía que había una manifestación y se estaba cumpliendo la promesa. Entonces Pedro, aquí empieza lo de hoy, Pedro, lleno del Espíritu Santo, da un paso adelante y les habla y le dice: varones israelitas y todos los que nos visitan, pongan atención, escuchen. Aquí empieza, hermanos, el primer discurso de un hombre que es habitación del Espíritu Santo. Esta maravilla que sucede en Pentecostés es que el Espíritu Santo desciende y habita en los creyentes. Y Pedro comienza a explicarles que lo que están viendo es el cumplimiento de una promesa que está en Joel. Y les explica: no están borrachos, es muy temprano para eso. Lo que están viendo delante de ustedes es el cumplimiento de una promesa de Dios, de una profecía. Y les explica todo lo que dice ahí. Ya vean la enseñanza. Y todo el que confiese el nombre del Señor será salvo. Y Pedro no se quedó ahí en defenderse de que no los trataran como borrachos. Ahora el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo ha descendido sobre él para testificar de Cristo a todas las naciones. Y vamos a estudiar el día de hoy este primer mensaje de un hombre que era habitación del Espíritu Santo. Como dice la Biblia, que somos todos los que arrepentidos creímos en el sacrificio de Cristo. Esto es, en su sangre, con la cual pagó nuestra deuda para siempre y nos compró para Dios. Y hoy somos del reino de los cielos, hijos de Dios, y sellados por el Espíritu Santo. Hermano, la única razón por la que somos cristianos es porque Cristo habita dentro de nosotros. ¿Sí saben eso o no? Deben saberlo. Usted no es cristiano porque va a una iglesia, ni porque le puso un pescadito ahí al carro, ni porque tiene una Biblia, ni menos porque escucha YouTube, prédicas o alabanzas. Usted es cristiano si Cristo vino a habitar en usted por medio del Espíritu Santo. Y todo esto es una obra de Dios en donde no tuvimos nada que hacer. Es un regalo inmerecido, es por gracia, para que nadie se gloríe. Y Pedro ahora, después de aclarar que lo que estaban mirando ellos eran las maravillas de Dios, era el cumplimiento de esta profecía en Joel, les va a presentar el Evangelio. Ahora, ¿a quién le está hablando Pedro? ¿Cuál es el público? ¿Cuál es la audiencia que va a escuchar a Pedro? Judíos, creyentes de todas partes del mundo que se habían congregado ahí. Unos habitaban en Jerusalén y otros estaban ahí por cuestión de la fiesta. Había miles de personas que habían ido a la fiesta, una de las más importantes. Y Pedro, como ya vimos en el verso 14, les habla con autoridad y llama la atención para que lo escuchen, y nuevamente lo hace. Vamos a comenzar desde el verso 22. ¿Me acompaña? Y les dice así: pueblo de Israel. Imagínense a Pedro, hermano.
gritando con toda la fortaleza, lleno del poder de Dios, con ese denuedo, con esa valentía, con esa claridad que le daba el Espíritu Santo en él. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Y empieza Pedro a enseñarles. ¿Qué les tiene que enseñar Pedro si el auditorio son judíos? ¿Qué les tiene que enseñar Pedro? Si el auditorio son judíos, esos no son gentiles, esos son judíos. ¿Qué les tiene que enseñar Pedro? ¿Qué esperaban los judíos? Al Mesías, muy bien, le atinaron dos. Al Mesías. ¿En quién vendría la salvación a Israel? En el Mesías, al enviado de Dios, el Mesías. ¿Qué va a hacer Pedro? Enseñarles que Jesús es el Mesías que estuvieron esperando. Y que, por cierto, ellos traicionaron, entregaron a los romanos y lo clavaron en una cruz. Y no se lo va a ahorrar Pedro, se los va a decir claramente. Y empieza Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién es Pedro? Pedro hace 50 días, en la Pascua, había tratado de matar a un hombre, porque no le tiró a la oreja, no le tiró a la oreja al ayudante del sacerdote. Y después de valentonarse queriendo defender al Hijo de Dios, lo niega después. Lo sigue de lejos y cuando ve en donde estaban golpeando a Jesús y juzgándolo, niega a Jesús y dice: yo no conozco a este hombre. Te vimos con él, me está confundiendo, yo ni lo conozco, no sé de quién me habla. Le vuelven a insistir y la tercera vez hasta maldice y asegura que no conoce a Jesús. Y se va traicionando y dándole la espalda a su maestro, a quien le había prometido que nunca abandonaría. Es este Pedro el que está hablando aquí. Perdón, es el nuevo Pedro. Porque ahora ha llegado el Espíritu Santo a habitar en él y a expresar la vida de Dios por medio de él. ¿Y sabe una cosa? Es lo que nos enseña el Nuevo Testamento que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, hermano. Que vendrá Él y habitará en nosotros y se manifestará en nuestra vida. Por eso el propósito de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo. Formar a Cristo en nuestra vida. Y ahorita vamos a saber para qué también. Pues aquí está un hombre. En Corintios Pablo explica que lo más vil y lo más menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se consideran sabios y dueños de la verdad, los importantes. Dios escoge a Pedro, que era un pescador atrabancado, ¿no? Pero que amaba a Jesús. Y ahora ha venido Cristo por medio del Espíritu Santo a habitar en este hombre tan limitado en tantas cosas, pero ahora empoderado por Dios para testificar de su Hijo. Vamos a ver un poquito. Dice, escucha, Dios públicamente, ¿de quién está hablando? Del Padre. Públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Y los confronta y les dice: como ustedes bien saben. Eso ustedes lo saben. No hubo nadie que no se enterara de las maravillas que hizo Dios en Jesús. Ustedes lo saben.
Todos se enteraron, muchos lo vieron, muchos estuvieron presentes y saben que Dios aprobó a Cristo por medio de señales y milagros y maravillas. Ustedes lo saben. Así es que bueno, este es el primer versículo y ya tenemos para un buen rato. Cuánta riqueza hay aquí, ¿no? Cuántas cosas. ¿Qué le parece? ¿Me acompaña? Y aprovechamos que el Espíritu Santo habita en nosotros y le pedimos a Dios que por medio de su Espíritu nos ilumine en esta enseñanza y nos enseñe y nos muestre sus verdades, porque necesitamos conocer y aprender más. ¿Me acompaña a orar? ¿Sí? Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa, por este lugar donde con libertad podemos dedicarnos a alabarte, a adorarte y a escuchar tu palabra, que es espíritu y es vida. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que en la cruz derramó su sangre y nos trasladó de las tinieblas a tu luz, a tu reino. Gracias por habitar en mí, por sellarme con tu Espíritu Santo. Señor, guíanos por medio de toda la verdad. Señor, tu Espíritu, tu poder habita en nosotros y necesitamos aprender a hacer tu voluntad por medio de Él. Estamos delante de ti. Háblanos esta mañana en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Listo? Entonces vamos a ver tres cosas. Número uno, ahora Pedro tiene autoridad. Se calla la multitud a escucharlo. Claro, ¿qué les llamó la atención? Vieron maravillas de Dios, escuchaban maravillas de Dios. Y Pedro ahora tiene autoridad y les habla fuerte, con una valentía, un denuedo, una elocuencia, una claridad que no habíamos visto en Pedro. Es el Espíritu Santo en él, haciendo estas cosas. Y dice así, que Dios aprobó a Jesús al haber hecho milagros poderosos y maravillas. ¿De quién está hablando Pedro? Pedro recibe el Espíritu Santo de Dios y abre su boca. ¿Y de quién empieza a hablar Pedro? ¿De qué habla alguien que está lleno del Espíritu Santo? Qué tristeza los púlpitos de hoy, hermanos. Se sube alguien a predicar y habla de él y de sus logros y a dónde fue y lo que Dios ha hecho en él y que fue y que vino y que bajó y que oró y que él decidió y que él es santo y es el ungido y ay, haga fila y tóqueme. Claro, móchese porque él es el ungido. Qué vergüenza, hermano. El Espíritu Santo viene y nos capacita con poder de Dios para hablar de Jesucristo. El único nombre dado a los hombres por el cual pueden ser salvos. El que hizo los méritos en la cruz para librarnos de la condenación que merecidamente había sobre nosotros por causa del pecado. No hay otra cosa que traiga vida al ser humano. La vida está en el Hijo, en Jesús, y solamente predicar a Jesús es lo que debería suceder en los púlpitos de una que se llame iglesia cristiana, hermanos. No vamos a buscar ungidos especiales, ni apóstoles, ni gente carismática. Necesitamos escuchar de Jesús. Necesitamos llenarnos de Cristo y de su palabra. Pedro no empieza a hablar de él. Imagínense a Pedro. Tenía otras cosas de las que podía hablar. Pedro, ¿no? Les voy a contar. Yo caminé sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua. Pedro, sí, después le entró pero caminó, hermanos. Tenía algo para hablar que nadie había logrado, ¿sí o no? O pudo haber dicho, yo fui el primero que reconocí que Jesús era el Hijo de Dios. Yo no soy como ustedes. Yo hasta saqué mi espada y estaba dispuesto a defenderlo cuando llegaron a apresarlo. Es lo que hacen los predicadores de ahora. No se llame apóstol porque peor, dijera mi abuelita. Hablar de sus logros, sus cosas, las cosas que ve, casi flota. Hermanos, la vida está en el Hijo y ministramos al Hijo.
de Jesús, Pablo nos habla de esto, de dedicarnos a predicar la vida. La vida está en Cristo y necesitamos recibir la vida, y este es por medio de recibir a Cristo. Y nosotros fuimos enviados y embestidos por el Espíritu Santo para ministrar a Cristo. Y ya, hermano, en Él está la vida. Les dice que Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo respaldó todo esto con prodigios y milagros. Y va a hablar de Jesús nada más. Vean cómo Pablo nos enseña este tema. 1 Corintios 2:2, nueva traducción viviente. De los viajes, cómo nos da vida saber los viajes del apóstol. De su gira donde transformó la vida de tanta gente, porque Dios lo usa mucho. Les platicaba en la mañana que una vez el profe, el pastor Adrián, que vino hace 8 días, lo invitaron a un evento y nos llevó a algunos misioneros y fuimos. Y llega este hombre que venía de una gira triunfal por España ministrando el Espíritu de Dios. Llevábamos media hora ahí sentados y hablando de lo que hizo aquí, de lo que hizo allá, de lo que esto, de cómo le hacían pleitesía a la gente. Y el profe se para y se sale. Y ahí vamos atrás, ¿no? Y nos fuimos. Y va, ¿cómo desperdicia? ¿Cómo se desperdicia? Porque había mucha gente que va a salir igual que como llegó, pero apantallada de un hombre que viaja mucho y que tiene un carisma especial. La gente necesita a Cristo, hermanos. Jesús vino a darnos vida y a darla en abundancia. En el Hijo está la plenitud. Dice Pablo, 1 Corintios 2:2, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, a los corintios, olvidaría todo excepto a Jesucristo. Mira, este era un erudito y conocía tantas cosas, un hombre muy educado, muy ilustrado. Bueno, también se ilustraba. Y ahí estaba y dice, yo estoy dispuesto a olvidarme de todo, solo acordarme de Jesucristo, el que fue crucificado. ¿De quién hay que hablar aquí? ¿Para qué fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Sí es, hermano? Y dice, el que fue crucificado, 2 Corintios 4:5. Les tiene que enseñar a los corintios, porque acuérdense que esos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo de Apolo. ¿Se acuerdan cómo eran? Bien idólatras. Tenían sus preferencias. Quieren besarle el anillo al apóstol. Y Pablo les enseñaba claramente. Y dice, no, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. No vengo a contarles de mis patoaventuras. Vaya que tenía de viajes, imagínense cuántas experiencias de viajes, ¿no? O presumir a su maestro. Tenía el maestro más prestigiado del mundo de la ley, Gamaliel, ¿no? No. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor. ¿Qué predicamos los cristianos? Que Jesucristo es Señor. Eso predicas. No andas presumiendo tu iglesia ni tu grupo de alabanza. No. Predicamos que Jesucristo es Señor. Y dice, nosotros somos siervos de ustedes. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? ¿Qué les está enseñando? Que no exaltaran de más al hombre. O sea, nosotros somos siervos de ustedes. ¿Se imagina cómo llegaban con Pablo y los querían exaltar y atenderlos especial, ponerles alfombra, llevarlos así cargados al púlpito para que no se ensuciaran? Tristemente esas ridiculeces las vemos hoy. Con gente exaltada de más, porque Dios lo está usando, pero es Dios. Lo bueno que podamos encontrar en esa persona es Cristo. Hermanos, los servidores de Dios son siervos de la iglesia.
Aquí Pablo lo enseña claro. Predicamos que Jesucristo es Señor. ¿Quién es Señor? Jesucristo. Nosotros somos siervos de ustedes a causa de Jesús. Sé que los servidores, los pastores, los ministros, Dios los llamó a servirle a la iglesia. Somos colaboradores suyos. ¿Ok? Y ya. Hermano, no participe echando a perder a un buen ministro. Hace no mucho, unos meses, estábamos platicando a algunos hermanos. Y estábamos hablando, me estaban contando, pues una triste historia. No de un ranchero enamorado, sino de un pastor que se desvió y que cayó. Y yo los dejé que hablaran y contaran, ¿no? Y luego les dije, ¿y cómo te sientes de haber participado en destruir a alguien así? Se quedaron fríos, ¿no? Pero participaron. No, pastor, usted no batalle, le regalo mi camioneta. No, pastor, ¿cómo usted se va a hacer su propio café? Por el amor, que Dios me libre que usted tenga que hacerse su propio café estando yo aquí. No, pastor, no. Yo voy y le pinto su casa, usted tranquilo, porque esto es siervo del Altísimo. Hermanos, bájale. Sí, dice la Biblia, hermanos, que es un puesto de doble honor y hay que cuidar y atender a los que predican bien y trabajan bien, así dice, ¿no? Pero el Señor es Cristo, ¿eh? El Señor es Jesús. Y ellos son siervos al servicio de la iglesia. Hay que cuidarlos, sí, pero no se pase, no eche a perder al ministro. Ay, qué silencio. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes a causa de Jesús. ¿Sabían o no? Y es lo que les enseñaba Jesús a los discípulos, ¿se acuerdan? El que quiera ser primero en el reino de los cielos tiene que ser siervo de todos los demás. O sea, ya afuera, en el mundo, el grande se aprovecha del débil, ¿no? El poderoso del que menos puede y el que tiene mucho del que no tiene, ¿sí o no? Pero aquí no, les dice Jesús. Aquí no. Aquí el que quiera crecer se hace siervo de todos. Porque aquí representas a Jesús. Jesús no vino a que le sirvieran, sino a servir a todos y dar su vida por muchos. No es así la Biblia. Sigamos pues, dice Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. También está en su Biblia estos versos, hermano. No es una nueva doctrina, es que usted no lee la Biblia, ve youtubers. Eso lleva 2000 años ahí. En cuanto a mí, dice Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vaya que Pablo en lo humano, en lo natural, tenía cosas de que jactarse. Pero él sabía lo peligroso que era. Escucha esto. Debido a esa cruz, de la que no se olvida y de lo que predica y de lo que habla, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. ¿Entendió eso? ¿Lo repetimos? Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. No, ni con otra oportunidad. Yo sabía, ni un amén iba a salir de esta expresión. Yo sabía, ni un amén, ni un... Sí, Señor, logra eso en mi... No, amas al mundo. Tus anhelos están en las cosas del mundo. Tus sueños y tus metas de éxito están en lograr cosas del mundo. Aunque voltees para otro lado. Te dio sueño ahorita, qué casualidad. Está ahí. Gracias a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y miren algo más lindo. Y el interés del mundo por mí ha muerto. O sea, al mundo tampoco le importa un pepino. Hermano, si tú le gustas mucho al mundo, revisa,
El cristiano regularmente le caemos gordo a los del mundo. Nuestra vida evidencia su terrible manera de vivir. Híjole, vamos a cambiar, no le está gustando esto. Y como yo quiero que le guste mucho para que regrese, vamos a continuar. Fíjense, dice, Dios avaló a Jesús con muchas señales, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver. Pedro les dice, todos ustedes saben estas cosas, todos vieron los milagros y las señales, cómo Dios levantó a Jesús, todos se dieron cuenta. Miren lo que dice Nicodemo, Juan 3, 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Te dije que fuéramos otra iglesia, mamá. Demasiado tarde, cerramos con candado, no se puede ir. Juan 3, del 1 y 2, dice así. Había un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Un sacerdote, un fariseo, un miembro del Sanedrín, un escriba, un experto en la ley, un maestro de la ley. Un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo así, ponga mucha atención. Rabí, maestro, lo reconoce como maestro. Todos sabemos, diga todos sabemos. Lo que les dijo Pedro ahorita, todos ustedes saben. ¿Está? Pedro está claro lo que está enseñando y lo que va a enseñar, ¿eh? Y dice, todos nosotros sabemos, dice Nicodemo, que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y le llamo maestro. Y dice, las señales milagrosas que haces, ahí le están poniendo la Biblia, ¿eh? Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. ¿Lo sabían o no? ¿Lo habían visto o no? Claro. Pero cuando alguien decide cerrar su corazón, hermano, a ver, ni viendo ven, ni oyendo oyen. Verso 23, sigue Pedro. Continúa Pedro y dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Ay, otra. Este Pedro, no es Pedro, hermano, ese es el Espíritu Santo que vino a Pedro, ¿cierto? ¿Ya vino el Espíritu Santo a tu vida? Dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Se desató. ¿Cuándo empezó a ejecutarse este plan que había estado planeado por Dios durante la eternidad? Pues el día que recibe las moneditas Judas, ¿verdad? Y se da. Hechos de los Apóstoles 4:27. ¿Cómo se reunieron hasta los que se caían gordos, se juntaron para matar a Jesús? ¿Y saben por qué? Era un plan de Dios perfecto que se iba a cumplir para salvarnos, hermano, empezando por su pueblo. Dice Hechos de los Apóstoles 4:27. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Fíjense nomás las cosas, ¿no? Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús. Estos no se llevan, ¿eh? Los gentiles y el pueblo no se llevaban. Herodes con Pilatos menos, hermano. Los saduceos y los fariseos tampoco. ¿Y cómo ahí sí se pusieron de acuerdo? Mira, hermano, los planes del Señor se van a cumplir. Este era un plan de Dios. Y dice así: todos estaban unidos contra Jesús, tu santo siervo. Aquí están orando a Dios, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. ¿Cuántos creen esto? Todo eso ya estaba determinado, era la voluntad de Dios que se hiciera esto. Y les tiene que explicar a ellos esto, ¿por qué? Porque los va a evangelizar. Y les tiene que explicar, ese es el plan de Dios, ¿eh? Esto lo desarrolló. Y después los va a responsabilizar del pecado de haber entregado a Jesús a los romanos para que lo mataran. Dice así:
Con la ayuda de los gentiles sin ley, sigue Pedro hablándole a los judíos, a todos los que están ahí para la fiesta de la Pascua, de la Pentecostés. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ese es Pedro. Suavecito, ¿verdad? No, es que si hablamos duro la gente se va. No, es que hay que hablarles bonito porque si no, la gente no regresa. Hermanos, hay que hablar la verdad. Dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Bien, verso 24. Ahí está Pedro. Sigue. Pero Dios, diga, pero Dios. Ese es el pero que sí vale, ¿verdad? El que es de Dios. Ustedes decidieron entregarlo a los gentiles para que lo mataran y lo clavaran en una cruz. Ustedes hicieron eso. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Vean a dónde se está metiendo Pedro. Les va a hablar de que Jesús era el Mesías y de que Jesús resucitó de los muertos. ¿Y qué va a usar para enseñarles eso? Los textos que ellos más conocían. Es el Espíritu dándole la guía, la sabiduría. Por supuesto que Él sabe de lo que está hablando, entiende claramente lo que está sucediendo. Y les dice, pero Dios lo libertó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Jesús venció a la muerte, hermanos. Romanos 6:4. Ahora nosotros sabemos estas cosas. Ahora nosotros tenemos la revelación por medio de los apóstoles, por medio del Nuevo Testamento. Tenemos esta revelación, pero ahí Pedro les está soltando la bomba, pero explicándoselos con los textos que ellos conocían. Y va a usar a David, las profecías de David para explicarles esto. Dice Pablo en Romanos 6:4, pues hemos muerto. ¿Dónde están los cristianos? Dan su mano. Dice Pablo que los cristianos hemos muerto al viejo hombre y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Cuántos se bautizaron? Es simbolismo de ser sepultados a la vieja vida y renacer a la novedad de vida en Cristo Jesús. Y es simbolismo del sumergirnos para siempre en Cristo. Y nadie más nos va a separar de Él. Y dice, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, escuche, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Yo sé, ahí sí el amén, ¿verdad? La vida nueva. ¿Cuántos están en vida nueva? ¿Cuántos siguen viviendo como antes? Pues no. Imposible, porque ahora la simiente está en ti, dice Juan. ¿Se acuerdan? No, ahora la simiente vive en ti. Es otra vida. Y dice, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir, el poder está en nosotros. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? ¿Quién sabe? La de Jesús en nosotros, la del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la vida nueva. Hechos de los Apóstoles 2:25. Sigue. Aquí viene la enseñanza de Pedro. ¿Qué va a usar Pedro? A David. ¿Cuáles son los dos personajes más conocidos, estudiados y respetados de los judíos? ¿Qué me dice? No es Jesús, obviamente, si no fueran cristianos. A ver, ¿quién es? Moisés y David. Esos se saben todo. Esos son los dos más grandes personajes. ¿Por qué se llama Jerusalén la ciudad del gran rey? Por Jesús. En su cabeza Dios no está eso, es por David. Dice así, el rey David, les empieza a explicar, pongan mucha atención. O sea, los judíos aquí abrieron su mente, es su personaje favorito, los judíos. Qué inteligente Pedro, ¿eh? La guía del Espíritu Santo, ¿no?
El rey David dijo lo siguiente acerca de él. David dijo: veo que el Señor siempre está conmigo. David vio al futuro, la relación de la iglesia. Él profetizaba de lo que vendría. El rey David dijo: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento. Mi lengua grita sus alabanzas. No, David remolineaba, cantaba, danzaba y le cantaba al Señor, ¿no? Acabamos de cantar una de sus canciones. Se la gozó, ¿no? Qué bonito cantamos el Salmo 23 ahorita. Con razón mi corazón está contento, mi lengua grita sus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza. Pero David profetizó de Jesús. Veamos, verso 27. Sigue Pedro y les dice: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. ¿Cómo se sabe ese verso usted en la Reina Valera? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Dice: me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. ¿De qué va a estar lleno? De la presencia. Está profetizando. Y dice, sigue Pedro entonces ya explicando. Todos sabían que David había dicho eso. Eso es famosísimo, ¿no? Y ahora Pedro les va a aplicar esto correctamente hacia el Mesías. Son judíos, a ellos se les habla del Mesías, a ellos se les prometió la salvación por medio del Mesías. Entonces dice: queridos hermanos, ¿se imagina Pedro oliendo a pescado y con sus chanclas ahí? Y tiene 15,000 escuchando ahí. Con esa fuerza, con ese denuedo, con esa elocuencia, con esa sabiduría. Queridos hermanos, piensen esto, mediten, a ver, disciernan, pónganse a pensar bien lo que les estoy enseñando. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo. No está hablando de su resurrección ni de que va a subir al cielo. Dice: porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Estaba a unas cuadras ahí la tumba de David. Hasta la fecha ahí está, la tumba de David. Y dice, entonces no hablaba de él, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. ¿A quién se le conocía como el hijo de David? Al Mesías. Le está hablando a los judíos. Usted ya sabe que es Jesús. Pero vean lo que está haciendo Pedro. Y cómo les está explicando claramente que Jesús, al que ellos mataron, entregándolo a los romanos, era el Mesías prometido para el pueblo. Que por cierto se llamaba Yeshua. ¿Qué significa? La salvación de Jehová. Les está confrontando claramente y demostrándoles que Jesús era el Mesías. Ay, este Pedro. ¿Cuántos se apantallan con Pedro? Yo sí digo, ay, qué sabio, qué inteligente, cómo les aplicó, cómo va desarrollando el mensaje con una autoridad, con una claridad, con una elocuencia impresionante. Ellos seguro están diciendo, claro, ahí está podrido el cuerpo de David. Pero el hijo de David, a quien le llamaban el Mesías, se levantaría. Su cuerpo no se iba a podrir. Y les empieza a hablar de que el Mesías resucitó, Qué bárbaro ese Pedro. Pedro y Juan y Pablo y todos los demás hablaron de maneras maravillosas de parte de Dios acerca de Jesús y de la salvación. Miren otro ejemplo. En el Sanedrín, ya saben que Pedro y Juan y Jacobo a veces eran clientes del Sanedrín. Les daban hasta su calendario cada año. Los llevaban a cada rato. Ya sanaron ya oraron por uno en sábado, ya vio ciego, ya caminó aquel cojo.
Aquel ya le va a las Chivas, le dejó de ir a la América, ya, o sea, milagros maravillosos. Entonces, ahí están otra vez defendiéndose en el Sanedrín. Pero vean la fuerza, el denuedo, la valentía, hermanos. Dice, estaban hablando así, fíjense, Hechos 4:11. Pues Jesús, a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, vean lo que les dice Pedro al Sanedrín, hermano. La piedra que ustedes, los sacerdotes, el sumo sacerdote, esos son los encargados de haber instruido al pueblo para que cuando viniera Jesús lo reconocieran. Y ellos mismos lo rechazaron. Y dice, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, la piedra angular. A eso se refiere, hermanos, Pablo en Romanos 7, 8 y 9, que dice que Israel tropezó con la roca. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Y ahí cayó Israel, ahí tropezó Israel. Y lo que era para Israel, se lo dieron a la iglesia. Y ahora habrá un tiempo para la iglesia que está a punto de terminar. Y el Señor regresará a restaurar a Israel. Sigamos pues. Dice, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Escuche lo que les dice Pedro. En ningún otro hay salvación, más que en la salvación de Jehová, Yeshua, Jesús. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿A quién le está diciendo esto así? Al Sanedrín, a los sacerdotes, a los funcionarios. Fíjense en la reacción de ellos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Es que les dijeron, ustedes mataron al Mesías. Pero a ese que ustedes crucificaron, Dios lo levantó y lo hizo la piedra principal. Se asombraban, qué valientes son estos. No, nomás era la valentía, la claridad con la que enseñaban la palabra, con la que explicaban las profecías, con la que hablaban claramente de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes. Fíjense lo que ellos veían, ponga atención. Veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Es verdad esto? A ver, estamos platicando, Es verdad, ellos veían que esto era maravilloso lo que salía de la boca de estos hombres, porque no eran hombres preparados, con una educación especial en las Escrituras. ¿Era verdad? Bueno, eso es lo que ellos veían. Pero miren lo que sigue. También, digan también. Esto es lo importante. También identificaron, reconocieron que ellos eran hombres que habían estado con Jesús. A ver, ¿tenían una educación en las Escrituras o no? ¿Verdad? ¿Cuántos dijeron que sí? Y cuantos que no, no les saquen, hermano, estamos aprendiendo. Véanse, también identificaron como hombres, los identificaron que eran hombres que habían estado con Jesús. Fíjense esta expresión. No había ninguna preparación especial en las Escrituras. 3 años y medio. Desayunaron, comieron, durmieron, cenaron, bailaron, danzaron, alabaron a Dios junto a la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. ¿No conocían la palabra? ¿De qué les hablaba Jesús 3 años y medio? Por el amor de Dios, hermano. ¿Qué dice la palabra? Juan 1. En el principio ya existía la palabra o el verbo, es logos en el original griego. En el principio ya existía la palabra, y la palabra
estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Y este verbo se encarnó. Y la palabra se encarnó. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿O tampoco lo leyeron eso? Sí, ¿verdad? ¿Y con quién estuvieron estos 3 años y medio? Con la palabra. La palabra es Jesús, hermano. Miren, la Biblia es la palabra escrita. Habla y nos recuerda cosas que nos enseñó Jesús. Pero la palabra viva es Cristo. ¿Fue por su palabra que fueron hechos los cielos y la tierra o no? ¿No fue por medio de la palabra? Estos hombres estuvieron 3 años y medio con la palabra viva. Con la palabra viviendo y expresando a plenitud lo que decía cada palabra de la Torá, de los profetas y de los salmos. Todo. Ellos no solamente tenían conocimiento de la palabra, vivieron con la palabra, caminaron con la palabra. Por supuesto que estaban capacitados de la palabra. Véanlos, ¿o de dónde sacaron eso? ¿Qué piensan que Jesús les explicó 3 años y medio, más 40 días resucitado? ¿Sí saben que estuvo con ellos 40 días después de...? Estaban preparados en la palabra, no lo dude, hermano, ¿eh? Claro, ellos dicen, en el instituto no vino al IPCO, no sé si sepa. No sé si vino a estudiar a la Casa de Oración La Piedad. No, estaban con la palabra de verdad. Estaban viendo la palabra de Dios encarnada. Por supuesto que están preparados, hermano. Pero ahora además la guía del Espíritu Santo les recuerda lo que Jesús enseñó. ¿Se acuerdan que es el ministerio del Espíritu Santo? Les dijo Jesús, Él, el Espíritu Santo, les recordará lo que yo les he enseñado. ¿Qué está pasando con Pedro ahí? El Espíritu Santo le está recordando lo que le enseñó. Y Pedro lo está enseñando. Pero que no se le está ocurriendo. Claro que estaban preparados en la palabra. Mi palabra que yo les doy son espíritu y son vida. Y luego cuando los entrega, ora al Señor en Juan 17 y les dice, ahí te los dejo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús es la verdad. Ellos vivieron en la verdad. Se sumergieron a la palabra. Entienden claramente. Y Jesús enseñaba como con autoridad, ¿se acuerdan? O sea que Jesús lo que hablaba lo vivía, lo expresaba. Estos hombres, por supuesto que están preparados. ¿Dónde aprendieron? Con la palabra de verdad. Y ahora esa palabra, ¿qué creen? Vino a habitar en ellos. Está preparado para esto. Fíjense lo que Dios dice de los creyentes que van a recibir el Espíritu Santo de la era de la iglesia. Y cosas más grandes harán. ¿A quién se refiere? A nosotros. Porque el Espíritu está en nosotros. Y ese es el primer propósito que vemos. Y vamos a hablar muchas cosas que hace el Espíritu Santo. Pero número 1, predicar a Jesús. Y si necesitas estudiar. Ellos estudiaron 3 años y medio, curso intensivo en la presencia de la palabra viva. Pues yo he escuchado gente, no, pues, ¿para qué tanta Biblia? Déjate fluir. Por eso sale lo que sale. Por eso pasa lo que pasa. He visto hasta personas que dicen que el Espíritu los tomó y son gallinas. Y andan poniendo huevos en la alfombra de la iglesia. Hermano, cada cosa. No, estudia, hermano. No, que yo fluyo en el Espíritu. Estudia, hermano. Porque dice claramente la Biblia, la espada del Espíritu es... A ver, los 3 que sí estudian. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cuál es la herramienta que va a usar el Espíritu Santo en ti? La palabra de Dios.
Y tienes que nutrirte de la palabra, ¿no dice así? Colosenses 3:16, ¿qué dice? Ay, hermano, ¿dónde me vine a meter? ¿Que no estudian o qué? La palabra de Cristo mora en abundancia en todos vosotros. ¿Para qué? Para exhortarse y animarse unos a otros y corregirse y trabajar. ¿No? O dice, no hombre, no estudien, fluyan en el Espíritu. Hermanos, por el amor de Dios. El Espíritu va a tomar de lo mío, dice, Jesús les dijo. Tomará de lo mío y se los dará. ¿De qué? De la palabra, de la verdad, de Jesús. Sigamos, porque en la mañana no me alcanzó el tiempo. Bueno, por ustedes sí. Pueden esperar hasta como a las 4 o 5. Bien. La autofagia es buena para la salud. Dice así. Sigue Pedro. Verso 31, Hechos 2:31. David estaba mirando hacia el futuro. O sea, David profetizó. O sea, hablaba de esto, no de sus tiempos de David. Él estaba mirando al futuro. Y hablaba de la resurrección del Mesías. ¿Cómo ve a Pedro, hermano? No, pues ¿qué vas a ver? Es un pescador. No, hermano. Por supuesto que Jesús los discipuló y les enseñó y les explicó. Pero por supuesto. ¿O de qué creen que platicaban todo el día juntos? Un día van a existir algo especial. Se llaman sopes. De eso hablaba. ¿De qué hablaba Jesús? De la palabra, hermano. Del reino de Dios. De eso les habló 3 años y medio. ¿Cómo que no saben? Entonces no se vaya con eso que le dicen, no es necesario que estudies. Tú déjate guiar. Te tienes que guiar por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usa la palabra. Te guía a la verdad, te recuerda lo que Jesús enseñó. Si no, no hubiera advertencias como esta. Cualquier palabra que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo son locura. No hubiera eso. Se tiene que conformar, tiene que armonizar a la palabra de Jesús, hermano. Sigue. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. De eso está hablando David ahí. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos aquí en el Mesías, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Está hablando del Mesías, de la resurrección del Mesías, les explica Pedro. Dios levantó a Jesús de los muertos. Escucha ahí. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahí ya estaban fríos los judíos, 2, 3 ya. Dijo, ya se me hace que la regamos. Yo hasta cuando iba pasando hasta lo escupí. Híjole, yo sí grité crucifican y ya me empezaron a sentir frío, hermano. Y Pedro está explicando con la palabra de Dios. Está mencionando puros textos de la Biblia. Vea las enseñanzas de Jesús. ¿De qué hablaba Jesús? Mencionaba todo el Antiguo Testamento en sus enseñanzas. Solo lo aplicaba correctamente. Le daba el sentido de la vida de Dios. Sigamos pues. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. ¿Qué palabra es testigos? Mártir, martureos, testigos. Entonces vamos a acordarnos de la semana pasada. Hechos de los Apóstoles 1:8. Ahí está Pedro. Se está cumpliendo lo que una semana antes Jesús le dijo. Se está cumpliendo ahí. Dice así, Hechos 1:8. Pero recibirán poder. ¿Qué recibió Pedro? ¿Qué está actuando en él, en esa predicación? Y ese espíritu vino a ti si tú realmente te arrepentiste y creíste. Pero como vamos a ver, Dios da diferentes dones, ¿verdad? Y diferentes llamados. Bueno, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. ¿Ya vio a Pedrito? Aplicado al 100.
¿Qué está haciendo? Testificando. Nosotros somos testigos. Ellos anduvieron con el Cristo resucitado, hermano. Y serán, les dijo, y serán mis testigos. Y escuche, y hablarán a la gente acerca de mí. ¿O de qué tienen que hablar? ¿De qué hay que hablar? De prosperidad. Dios quiere hacerte rico. Pacta con Dios. Tú le das 1 y Él te da 100. Ven y pacta. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Tus miserias, tus pecados, tus mentiras, tu pornografía, tu adulterio. ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? Nosotros estamos en el nuevo pacto, pero es lo que hizo Jesús. Cumplió con el pacto con Dios. Y nosotros tenemos esas virtudes por medio de la fe. Accedemos a lo que Él consiguió en ese pacto. ¿Entendió? Entonces, van a hablar de mí y van a ser mis testigos por todas partes. Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta los lugares más lejanos de Michoacán. Ahí está. Sigue Pedro, verso 33, Hechos 2:33. Ahora, les explica, Él ha sido exaltado del más alto al más alto lugar de honor en el cielo. Les explica, es el que ustedes mataron. ¿Cómo va Pedro, no? Ese el que profetizó David, al que ustedes mataron, Dios lo levantó y lo ha llevado y lo puso en el lugar del más alto honor en el cielo. Híjole. Y lo sentó a la derecha de... ¿Dónde estaba Jesús? A la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, otras palabras de David, dice, y el Padre, según había prometido, le dio el Espíritu Santo, la promesa de Jesús que hablamos en la primera clase. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Miren, Pedro les está diciendo, esto que ven, estas maravillas, ¿por qué se detuvo toda la multitud ahí? Porque estaban viendo las maravillas de Dios en los hombres. Y les dice, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Lo que hoy están viendo es que el Espíritu de Dios vino a habitar en los hombres. Eso es lo que hoy están presenciando ustedes. Y dice, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. ¿Ven qué importante? A ver, ni se incomoden, nos vamos a tardar hoy. El Señor hace un milagro de transformación en un ser humano cuando viene y habita en él, con el objetivo de que los demás puedan ver y oír las maravillas que Dios hace en alguien. Cuando tú estás hablando con una persona, ellos deberían poder ver y oír el milagro. ¿Cuál es ese milagro? Jesús vive en ti. Y se nota. Es notorio. Él se está expresando. Por eso, hermano, no podemos ir a predicar y hablar si no estás mostrando para que ellos vean y oigan. Una vida transformada, un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Antes decía, eres un milagro con patas, pero he crecido. Somos un milagro, hermano. Por eso les digo, no, es que ni modo de ir a los 15 años de mi sobrina, hasta el diablo. Hasta va a haber un grupo norteño. Ay, no. Hermano, ¿y entonces cómo van a ver un milagro ahí ellos? Ve. Claro, cuando se pongan locos te vas, ¿no? No es nuestro lugar, pero ve y que vean una vida transformada, una familia limpia, gente llena de gozo, sin necesidad de nada de eso. Que puedan ver un milagro. Hay unos que nunca han visto un milagro. Eres tú y tu familia. Y tienes que ir. Dios no te puso como luz del mundo y te guardó en un buró. Quiere que vayas y que la gente te vea. ¿Por qué? Porque Jesús habita en ti y la gente lo puede ver y oír. ¿Entendiste? Y ahora si predicas, si no, mira,
Tiene que ver y oír. Vean el efecto, hermanos. Claro, ¿con qué testimonio vas y hablas de Jesús? Otros de esos silencios raros. Tal como ustedes lo ven hoy. Miren en Lucas. ¿Qué está haciendo Pedro? El Espíritu le está recordando lo que Jesús les enseñó. Como dice la palabra. Que no estaban instruidos en la palabra. Ay, mire, Lucas 24:48. Ahí está Jesús enseñándole a Pedro y a los apóstoles. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo. Jesús, Pedro está enseñando lo que aprendió. Sabe lo que está sucediendo porque Jesús los enseñó. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Ahí está. ¿Y qué les dice? Eso es lo que ustedes están viendo ahorita. El Espíritu descendió sobre nosotros. Sigue Pedro, Hechos de los Apóstoles 2:34. Dice, pues David, regresa David y apuntala a Pedro ahí su enseñanza. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, fíjense, Pedro les va a explicar esta frase de David. El Señor le dijo a mi Señor, el Padre le dijo a Cristo. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor, mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Es decir, Pedro les enseñó algo y después se los demuestra en la Biblia. ¿Vio lo que hizo Pedro? Y así te tienen que predicar a ti, que no te cuenten, te tienen que enseñar con la Biblia. Y dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, vean a Pedro, este Jesús, a quien ustedes clavaron en una cruz, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Ay, hermano, esta declaración de Pedro, ahí sí ya los dejó fríos. Yo me imagino la escena, ahí hay gente llorando, gente que ahí cayó de rodillas, gente que acaba de entender la maldad y el juicio que viene. Claro. Y vean, ¿qué preguntan después de eso? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Dime qué hacemos. ¿Qué hace? Se derrotan ahí. Es clarísima, contundente el mensaje. Es el que ustedes clavaron, Dios lo levantó como Señor. Ahora, Señor ahí no es el Señor de la tienda. O sea, su contexto ahí, Señor es Dios. Y Mesías. Este es el Mesías que llevan miles de años esperando. Este es el Mesías que tanto le presumen a las naciones del mundo que Dios va a enviar a ustedes. Y ustedes lo mataron y lo clavaron en una cruz. Pero Dios lo hizo Señor y Mesías. Romanos 14:7. Ay, ay, ay. ¿Por qué Pedro enseña así? El Espíritu Santo descendió sobre él. Y está usando lo que sabe de la palabra de Dios, en la que fue instruido. Aunque no es en el himno de la piedad. Y está aplicándolo con sabiduría que viene de lo alto. Romanos dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor. Si morimos es para honrar al Señor. Escucha aquí. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y aquí viene la frase esta. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de vivos y muertos. ¿Cuántos tienen un Señor? ¿Cuál es su nombre? Y si vivimos o morimos, va a glorificar eso a Dios. Las palabras de Pedro
ya vamos a terminar, hermanos. No tardamos ni una hora más. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. ¿Qué dijeron? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Estaban espantados ahí. Saben la verdad, acaban de entender la verdad, lo errados que estaban. ¿Cómo le dicen? ¿Qué hacemos? Dinos qué hacemos, qué tenemos que hacer. ¿Quién estaba delante de ellos? Pedro. ¿Qué tal que hubiera sido tu apóstol favorito? Y les dice: hermano apóstol ungido del Señor, ¿qué debemos hacer? Y le va a decir: amas a Dios, ya reconociste tu pecado. Sí, sí. ¿Quieres salvarte? Sí. ¿Qué tienes para darle a Dios? No, no tengo nada más que mi casita. ¿Y puedes entregársela al Señor? ¿Verdad que es un milagro grande el que ocupas de parte de Dios? Que no escatimó a su hijo y lo clavó en la cruz para salvarte. ¿Qué tan agradecido estás con Dios por eso? ¿Puedes ofrendarle tu camioneta en la que llegaste hoy? Pero no estaba tu apóstol ahí. Estaba Pedro. ¿Verdad? Híjole, hermano, qué terrible está esto. Pedro sabía, porque él estaba con Jesús cuando Jesús dijo: el reino de Dios está cerca. Bueno, ya lo habían escuchado hasta de Juan. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirte y creer. ¿Cuánto hay que llevar? ¿Qué hay que...? Miren, ni siquiera esos cursos para poderte bautizar son bíblicos, hermano. Ay, ya creí, me voy a bautizar. Un año de estudios. Claro, el curso cuesta una feria. ¿Verdad? Tienes que comprar este libro, estos 2 cassettes. Y entonces en un año organizamos los bautismos. Arrepentirte y creer. ¿Qué necesita la gente, hermano? Cuando diga: ¿qué tengo que hacer? Dime, yo quiero de Dios. Arrepiéntete y cree. Y ya. Y ya. Y el Espíritu Santo va a descender sobre ti. Tendrás la vida de Dios. Y hablarás de Cristo con toda la alegría del gozo de tu corazón. Cada uno de ustedes, les dice Pedro, debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Era un término que ellos usaban, volverse, ¿verdad? Los del tabernáculo en la clase van a ver mucho esto este martes. Volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué necesitan? Ser bautizados. Ahora, ¿en el nombre de quién se van a bautizar? ¿En el nombre de quién te bautizaste tú? Hermanos, cuando la gente no estudia bien, este tipo de cosas genera controversia. Conmigo han venido de los dos lados, Fíjense lo que les voy a decir. Pongan atención aquí. Yo sé que son mucho más guapos que yo ya sé. Pero pónganme atención. ¿Sabe? Ha venido gente a decirme: pastor, ¿me puede bautizar? ¿A poco no te has bautizado, hermano? Sí, ya me bauticé desde hace como 5 años. Pero es que me acabo de enterar que me bauticé en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y me dijeron que no vale, que tiene que ser en el nombre de Jesús. Y también llegan los otros al revés. Me ha tocado de todo, Es que me acabo de dar cuenta, me bautizaron en el nombre de Jesús y ya me explicaron que no vale, que estoy en el infierno, que no soy hijo de Dios. Por favor, bautícenme. Sí, hermano, vente, no pasa nada. Bautízate de nuevo. Hay unos que van en el nombre del Padre, otro en el nombre del Hijo, otro en el... Hasta por el de San Juan ya se bautizaron. Hermanos, a ellos les dicen así: bautízate en el nombre de Jesús porque son judíos.
Porque ellos, la salvación se les prometió por medio del Mesías. Ellos, para salvarse, tenían que reconocer que Jesús era el Mesías prometido. ¿Entendió? Por eso ellos les dan la instrucción. Ellos tienen que recibir a Jesucristo como el Mesías, porque son judíos. Es por eso esa instrucción. Pero hermano, no se metan en esos rollos. Si usted arrepentido creyó que Jesucristo en la cruz derramó su sangre y pagó por tus pecados, y lo ha puesto como Señor, y usted se bautizó creyendo en Él, usted es hijo de Dios. Y el Espíritu ha descendido y le ha llenado de su vida y le espera la eternidad con el Señor. ¿Ok? No se metan en esos rollos. Sigamos pues. Entonces, ¿qué les dice? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y bautícense en el nombre de Jesucristo. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué van a recibir? Lo que ven que nos dieron a nosotros hoy. Ahí están ellos estrenando su Espíritu Santo, ¿no? Dice, ustedes también van a recibir esto que nos dieron hoy. Ustedes también pueden recibir esto que hoy nos entregaron a nosotros. Esta promesa, les dice Pedro, pongan atención, es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Así es. Verso 40, terminamos. Pónganse de pie, hermano. Vamos a terminar. Ya estírese bien así. Todavía no termina la prédica, ¿eh? Ahí los músicos así, como tranquilos. Dice así, verso 40. Escuche. Entonces Pedro siguió predicando. No, ese Pedro ya no, el Espíritu Santo tiene para hablarles. ¿Cuántas horas predicaba Pablo, se acuerda? Toda la noche. Hasta se caían y se morían. Tenía que bajar a resucitarlos, pues. Hermano, son todas las cosas que hay en su corazón de Pedro que quiere decirle a la gente. Ay, a veces uno aquí está tan desesperado que ya se acabó el tiempo. Y todos con una prisa de irse a hacer sus cosas. Y hay tantas cosas para compartir. Pedro le siguió. Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esa generación perversa. Los que creyeron en lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia. En ese mismo día, como 3,000 personas en total. Ese es el poder de Dios para predicar. Ese es el Espíritu Santo habitando en el creyente. Claro, hermanos, conforme al llamado de cada uno, pero sí le puedo decir, todos podemos testificar de Jesús. Y es a lo que nos fue llamado. Y para eso vino el Espíritu Santo a habitar en nosotros. Miren lo que dice Pablo, y terminamos. Romanos 1:15. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles el Evangelio, la buena noticia. Pues no me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, los judíos primero y también a los gentiles. Es el poder de Dios para salvación. Ese es el poder de Dios que habita en nosotros para predicar a Cristo, en el cual está la vida. Y es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Prediquemos a Jesús. Para eso nos fue dado el Espíritu de Dios. Apláudale al Padre. Gloria a Dios. Vamos a cantar ese último versículo que se acaba de exponer. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, vamos a cantarlo. Gloriando fuerte al Señor. No nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos de ti, Jesús. Vamos a cantarlo con fuerza y decirlo con seguridad. No me avergüenzo
avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y no nos cansaremos de hablar de ti, de lo que tú eres y de lo que tú haces. Todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Una vez más dilo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así lo dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo decimos por última vez. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, ¿por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces podemos llegar a la conclusión de que si vivimos, ¿para quién vivimos, hermanos? Y si morimos, para el Señor morimos. Nos vamos a una eternidad con Él. Vamos a cantarlo. Si nos vamos de este servicio con alegría y con danza. Si vivimos, para ti vivimos, Jesús. Y si morimos, para ti morimos. Ahora nuestra vida depende de ti, Señor. Hemos venido a darte honor. Hemos venido a cantarte a ti, oh mi Señor. Jesús, nos diste vida en aquella cruz, nos diste vida en aquella cruz, vida que nunca se terminará. Gracias, Señor Jesús. Le decimos otra vez: hemos venido a darte el honor, hemos venido a cantarte a ti, oh mi Señor Jesús. Nos diste vida en aquella cruz, vida que nunca se terminará. Gracias, Señor Jesús. Y la iglesia dice: y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Ahora nuestra vida depende del Señor. Y si vivimos
dependen del Señor. Dependemos de ti, Jesús. Una vez más, hemos venido a darte honor. Hemos venido a cantarte a ti, oh mi Señor. Jesús, nos diste vida en aquella cruz, vida que nunca se terminará. Gracias, Señor. Venido a darte honor, hemos venido a cantarte a ti, oh mi Señor. Jesús, nos diste vida en aquella cruz, vida que nunca se terminará. Gracias, Señor. Jesús, vamos, y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Ahora nuestra vida depende del Señor. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Ahora nuestra vida depende del Señor. Para Él vivimos, y si morimos para Él, morimos. Ahora nuestra vida depende del Señor. A ver, las mujeres. Y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Ahora nuestra vida depende del Señor. Vamos todos los hombres, y si vivimos.